Bueno, voy a por la versión segunda o el segundo capítulo de mis apostillas a la civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Me quedé en la página 81 cuando comienza el tercer capítulo que se titula Prohibido prohibir, bueno, en el que se tiene que enfrentar a la cuestión de mayo del 68 y también bueno, a los intelectuales vinculados a estos movimientos pretendidamente contraculturales, en el que comienza diciendo la página 82 que había leído uno de los amenos y sofísticos ensayos de Michel Foucault. Bueno, no queda claro cuál es ese ensayo ameno y sofístico. Me parece que no cuadra mucho la idea de sofística para Foucault, pero da igual. Dice en la página 83, es evidente que en mayo del 68 no acabó con la, entre comillas, autoridad, que ya venía sufriendo hace tiempo un proceso de debilitamiento generalizado en todos los órdenes, desde el político hasta el cultural, pero sobre todo en el campo de la educación. Pero la revolución y los niños bien, la flor innata de las clases burguesas y privilegiadas de Francia, quienes fueron los protagonistas de aquel divertido carnaval que proclamó como uno de sus lemas del movimiento Prohibido prohibir, extendió el concepto de autoridad su partida de función. Bueno, es difícil hacer un análisis más torpe y precipitado de lo que supuso mayo del 68 y también con este juicio de valor de que los que estaban participando eran la flor innata de las clases burguesas. Una página después añade que esos jóvenes rebeldes llevaron a las barricadas los ideales iconoclastas de pensadores como Foucault. Bueno, esto es una chorrada absoluta, es decir, en mayo del 68 me gustaría saber qué textos de Foucault llevaron a las barricadas y sobre todo qué papel pretende Mario Vargas Llosa que cumplía Foucault o los teóricos de la época en mayo del 68. Precisamente lo que se ha señalado continuamente, y es una cuestión de historiografía casi del nivel más elemental de parvulario, es que Foucault, los Foucaultianos, Deleuze, Derrida, no cumplieron ningún papel en mayo del 68, es decir, que no tiene que ver con el contexto del que surge ni el debate ni el propio desarrollo, y precisamente los estructuralistas van a tomar una posición muy confrontada con respecto a mayo del 68. Habría que recordar la famosa frase de las estructuras no bajan a las calles, y también la posición que va a tomar, por ejemplo, Jacques Lacan, o la posición que van a tomar figuras como Roland Barthes, que no se van a implicar en estas movilizaciones estudiantiles y juveniles, sino que van a poner una distancia con independencia de que más adelante hagan algunos de ellos una cierta revisión sobre lo que supuso mayo del 68. Va a añadir en la página 85 que la civilización posmoderna ha desarmado moral y políticamente a la cultura de nuestro tiempo, y explica que en buena parte algunos de los monstruos que creíamos extinguidos para siempre luego de la Segunda Guerra Mundial, como el nacionalismo más extremista y el racismo, hayan resucitado y merodeen de nuevo el corazón del mismo Occidente, amenazando sus valores y principios democráticos. Bueno, resulta que sería la posmodernidad la que habría hecho que apareciera el nacionalismo extremista y el racismo. ¿Dónde, cómo y de qué manera? Me pregunto. Es decir, ¿late en el pensamiento posmoderno el racismo y el nacionalismo y la xenofobia? ¿O es más bien en cierto pensamiento como el que encarga Mario Vargas Llosa, donde late el nacionalismo, el patrioterismo y la xenofobia y también el aristocratismo cultural? Bueno, habla de la posmodernidad pues sencillamente sin saber nada de nada. De hecho, luego dirá que hay una serie de filósofos libertarios como Michel Foucault bueno, que plantearon una reforma educativa y que propiciaron en realidad la desaparición de la propia educación, y que tenían un ideal libertario innegable que tenía repulsa a la cultura occidental. Bueno, se puede llamar a Foucault de todo, se le puede llamar incluso melenudo, pero calificarle como libertario también me parece una atrocidad. En realidad, el libro en su totalidad, La civilización del espectáculo, es el espectáculo de la ignorancia del propio Vargas Llosa, es decir, es fruto de sus tremendos desconocimientos y de la osadía con la que se enfrenta a textos, a programas y a proyectos intelectuales que en ningún caso ni él ha estudiado, ni conoce, ni es capaz de rebatir, ni siquiera de aportar nada a los mismos. No hay por qué hacer un ensayo sobre la civilización del espectáculo de carácter de baja divulgación como el que tiene el proyecto Mario Vargas Llosa. No hay por qué salpimentarlo con referencias a Steiner,
o referencias a Foucault, incluso como veremos menciones a Jacques Derrida, pero si no ha salido nada de ellos, como también sucedía y decía en la primera parte en relación con Guy Debord, a cuento de que citarlos, salvo para demostrar que estás en pelotas y que lo ignoras todo absolutamente sobre ellos, ¿no? Señala que en realidad esta crítica libertaria lo indujo a creer que era más factible encontrar la emancipación moral y política apedreando policías, frecuentando los baños gays de San Francisco o los clubs sadomasoquistas de París. Se puede ser bajuno, pero es difícil serlo más que aquí Vargas Llosa. Foucault parecería que habría apedreado a la policía, que habría frecuentado los baños gays y los clubs sadomasoquistas de París, y que esto es más importante que la propia educación. Bastaría ver en la estantería en mi despacho en la que están los libros de Foucault y el rigor con el que se despliegan las argumentaciones de carácter filosófico, teórico, historiográfico, Michel Foucault, por ejemplo, en Vigilar y Castigar o en su Historia de la Sexualidad, para darse cuenta que aquí sencillamente pues Mario Vargas Llosa derrapa como en casi todas las ocasiones. Dice que en su primer ensayo había pretendido demostrar que el hombre no existe. Bueno, cuando se refiere al primer ensayo, supongo que se está refiriendo, sin tener ni zorra de a qué remite, a les mots et les choses, las palabras y las cosas, con esta idea de que el hombre no existe, entre comillas. Bueno, el hombre no existe serán las páginas finales de las palabras y las cosas donde habla sobre la desaparición del hombre, pero el hombre como categoría, el hombre como concepto, el hombre como noción que funda el humanismo precisamente excluyente, es decir, el humanismo que conduce a crear una idea centrada y un foco intencional y de sentido que excluye al otro si no se atiene a unas reglas de una presunta humanidad, que es una cuestión que enlaza a Foucault, por ejemplo, con el debate que se abre a partir de la Carta del Humanismo de Martin Heidegger. Bueno, entiende que a partir de ahí vienen las ideas o la cuestión de la pérdida de la autoridad de muchos pensadores en nuestro tiempo, porque a lo que le interesa es evidentemente la autoridad de los pensadores, la autoridad de los autores, y eso es algo que evidentemente está socavado por la cuestión de qué es un autor y la desaparición del autor en Foucault, en Barthes y también el cuestionamiento de la autoría, y eso lleva a un endiosamiento de la crítica que para él sobre todo tiene como delirio absoluto posmoderno el deconstruccionismo, ¿no? El deconstruccionismo, que sería la idea de que las palabras se expresan a sí mismas, dan versiones, máscaras, disfraces de la realidad, y la literatura solo se describe a sí misma, y los deconstruccionistas harían que se perdiera toda confianza en la verdad. ¿Qué existe entonces? Se pregunta en la página 89. Los discursos, la única realidad aprehensible para la conciencia humana, discursos que remiten unos a otros, mediaciones de una vida o una realidad que solo pueden llegar a nosotros a través de esas metáforas o retóricas de que la literatura es el máximo prototipo. Va a señalar Mario Vargas Llosa que cada vez que se ha enfrentado, dice, a la prosa oscurantista y los asfixiantes análisis literarios o filosóficos de Derrida, he tenido la sensación de perder miserablemente el tiempo. Me parece normal, dado el nivel teórico-intelectual que tiene Vargas Llosa, que haya perdido el tiempo. Realmente, como las famosas 2 horas que dice que perdió en su última e hipotética visita a la Bienal de Venecia. Bueno, también uno pierde miserablemente, como yo he perdido el tiempo, escuchando los vídeos de Gustavo Bueno o leyendo los libros de Mario Vargas Llosa, como este que lo leí, que encima ahora vuelvo a dedicarle 2 sesiones aquí en YouTube. Viene a decir que, bueno, que la crítica literaria, a partir del deconstruccionismo, se ha convertido en una actitud solipsista, y también ahí intenta poner a caldo a Paul de Man, señalando que se trata de una especie de placer en el desatino conceptual y la tiniebla expresiva. Bueno, así nos cargamos ya a Paul de Man, a Derrida, a Foucault, y ya estamos contentísimos con haber hecho esto. Bueno, añade aquí un antecedente, que es un texto sobre el velo islámico, que es un texto que es una verdadera calamidad, que termina publicado en el 2003 en El País, que termina diciendo que todas las culturas, creencias y costumbres deben tener cabida en una sociedad abierta. Aquí está el momento popperiano, siempre y cuando no entren en colisión frontal con aquellos derechos humanos y principios de tolerancia y libertad que constituyen la esencia de la democracia. Ahí está, el esencialismo democrático y también la mítica y famosa tolerancia represiva de la que habló Herbert Marcuse. El 4º capítulo se titula La desaparición del erotismo, y dice que la civilización del espectáculo no solo ha dado el puntillazo
algunas palabras son penosas, a la vieja cultura, asimismo está destruyendo una de sus manifestaciones y logros más excelsos, el erotismo. El placer se nos ha ido de las manos, sobre todo dice que es horroroso que ahora hay talleres de masturbación, esto que le fascina el masturbaratón, por ejemplo, a Slavoj Žižek, y que a este le pone malo, y que todo comenzó en París en mayo del 68, porque para él esta cuestión de mayo del 68 es crucial. Me preguntaba, con motivo del comentario de la primera parte de La civilización del espectáculo, un seguidor de este modestito canal, qué opinión tenía del libro de Carlos Granés, El puño invisible, y decía allí que el libro de Carlos Granés, que guarda relación evidentemente publicado en Taurus con este, en la medida que Carlos ha trabajado o ha tenido vínculo con Mario Vargas Llosa, pues en ese libro se hace también una reconstrucción de la historia de la vanguardia desde sus orígenes, también vinculando la único y su propiedad de Stirner hasta la actualidad, y es curioso porque la segunda parte del libro coincide con estos argumentos que intentan desacreditar completamente Mayo 68, pero no solamente esto, sino también restarle toda importancia al movimiento de los indignados, a los que se les califica de niños de papá o sencillamente de gente que apuntala la burocracia y que lo que está es clamando por integrarse en el orden del trabajo y en el orden de una sociedad que presuntamente querrían criticar. Bueno, Vargas Llosa en este capítulo insiste en esa decadencia del erotismo y en lo malo que ha sido la actitud libertina y de libertinaje, y que el erotismo con sus fantasías, rituales y su clandestinidad es amor a las formas, y en este sentido pues aquí le vemos muy cerca del amor fou y de las concepciones sublimadoras del amor surrealista, o por lo menos bretoniano, y con todo lo que tenían en realidad de tremenda misoginia y de formas del machismo. El antecedente es un texto que se titula Piedra de toque, el pintor en el burdel, que es sobre las señoritas de Aviñón, un análisis que voy a pasar por alto porque es realmente aberrante y sobre todo es una chorrada completa, publicado en El País en el 2001, y también luego añade un texto sobre el sexo frío. En realidad hay que decir que este ensayo, que parece que tuviera una elaboración específica, pues es una recopilación de artículos publicados en periódicos que aparecen como antecedentes, a los que les mete por delante un poquito de pan Bimbo, por decirlo de alguna manera, y le da un poquito de mantequilla y vamos adelante con la cosa, porque realmente esto no coge ninguna altura, ni ningún nivel, ni ninguna intensidad. El capítulo quinto se titula Cultura, Política y Poder. En él dice: la cultura no depende de la política, no debería en todo caso, aunque ello es inevitable en las dictaduras, sobre todo las ideológicas o religiosas, en las que el régimen se siente autorizado a dictar normas y establecer cánones. Bueno, es un concepto de cultura absolutamente cutre y totalmente ajeno a los análisis antropológicos, filosóficos, sociológicos. Es la idea de que la cultura no depende de la política. La cultura es inmanentemente parte del proceso de constitución de la sociedad, y es evidentemente también articulación de la política. Es decir, esto es algo que no hay por qué haber leído a Terry Eagleton ni a Marvin Harris, es decir, o a Levi Strauss. Bastaría también con darse cuenta de que el son politikon, el animal político, genera su propio proceso civilizatorio y su propio proceso cultural con un proceso político. Pero si pensamos en las artes, ¿qué es la constitución de la literatura y la constitución del arte, de la crítica, de la filosofía y de la estética, sino un proceso político contra lo académico, contra las bellas letras, contra las bellas artes, contra las formas de imposición del estilo del antiguo régimen? Evidentemente, si uno quiere mantenerse en el antiguo régimen de las imágenes, pues tiene que defender no ya tanto el carácter apolítico o prepolítico de las concepciones artísticas o del despliegue de la formalización de lo estético, sino que tiene que defender un ámbito que es sencillamente cultural más que cultural. Pero eso es algo, bueno, en lo que evidentemente este tipo de argumentaciones pues ni entran ni salen, porque son un conjunto de opiniones absolutamente doxográficas, en las que también critica el avance de las tecnologías audiovisuales y los medios de comunicación, y que hoy el periodismo escandaloso es un perverso hijastro de la cultura de la libertad. Bueno, evidentemente pues no tendría que haber cultura de la libertad, ni siquiera libertad cultural, y que la necedad ha pasado a ser la reina y señora de la vida posmoderna, y la política es una de sus principales víctimas. Es decir, la posmodernidad ha sido como el cáncer absoluto de la época, y ya la cultura no es la única culpable de la devaluación de la política y de su función pública, sino que también los propios políticos y los funcionarios han desprestigiado la política profesional y se han metido en la burocracia y en todo lo que es la maraña de los presupuestos. Hay una actitud, dice, pesimista y cínica de corrupción,
que afecta a las democracias liberales, convirtiéndolas en un cascarón vacío de sustancia y de verdad, eso que los marxistas ridiculizan con el apelativo de democracia formal. No hay democracia en nuestros días en que las nuevas generaciones, parecería que son del PP, aspiren a servir al Estado con el entusiasmo con el que hasta hace pocos años los jóvenes idealistas del tercer mundo se entregaron a la acción revolucionaria. Bueno, ahí habla del alzamiento de los pueblos árabes y sobre todo cómo se han derribado a 3 tiranos, el egipcio Hosni Mubarak, al tunecino Ben Ali y a Muammar el Gaddafi en Libia, y dice, este es un movimiento generoso, idealista, antiautoritario y popular y profundamente democrático, nació laico y civil y no ha sido liderado ni capturado por los sectores integristas, no todavía por lo menos, que quisieran reemplazar las dictaduras militares por dictaduras religiosas. Para evitarlo es indispensable que las democracias occidentales muestren su solidaridad y su apoyo activo a quienes hoy en día en todo Medio Oriente luchan y mueren por vivir en libertad. Es una de las pocas cosas que apoya de lo que acontece en nuestro tiempo, ¿no? Las revueltas en Medio Oriente, aunque en realidad como prognosis política y como análisis de hacia dónde iban a derivar las situaciones después de la caída de estos tiranos, pues aquí no se consagra, sino más bien revela una cortea de miras también asombrosa el propio Vargas Llosa. Y sobre todo dice que cuántos jóvenes occidentales estarían hoy dispuestos a arrostrar el martirio de la cultura democrática. Hombre, el martirio no parece que sea la mejor palabra ni para la defensa de la cultura democrática ni para la de cualquier régimen político. Y sobre todo en un momento en el que dice Vargas Llosa, los artistas e intelectuales se han vuelto muy baratos. Bueno, muy baratos salvo los que cobran mucho, ¿no? Salvo aquellos que se han hecho millonarios vendiendo productos artísticos o cobrando conferencias a precios absolutamente desmesurados. Luego lanza un ataque a la piratería contra los libros y sobre todo a aquellos que no siguen las leyes de las propiedades de los derechos de autor, y vuelve a decir que la cultura debería llenar el vacío que antaño ocupaba la religión, pero es imposible que ello ocurra si la cultura, traicionando esa responsabilidad, se orienta resueltamente hacia la facilidad, rehúye los problemas más urgentes y se vuelve mero entretenimiento. Bueno, aquí de nuevo un artículo anteriormente publicado que se llama Piedra de Toque, que habla sobre la libertad, el libertinaje, sobre Sabater, sobre Wikileaks y sobre el público que está hoy depravado por la necedad y cómo todo se deteriora y envilece y ya no hay erotismo, como tampoco hay amor, ha desaparecido también la castidad, la creación artística, lo sagrado y la moral. Ha desaparecido todo, lo embarulla así y lo pone en esta yuxtaposición, con lo cual queda todo como una chorrada casi de catequesis. El 6º capítulo se titula El opio del pueblo y dice, contrariamente a lo que los librepensadores agnósticos y ateos de los siglos XIX y XX imaginaban, en la era posmoderna la religión no está muerta y enterrada, ni ha pasado al desván de las cosas inservibles. Vive y colea en el centro de la actualidad. En algo teníamos que estar de acuerdo, Vargas Llosa y un servidor, y es efectivamente en esto. La religión vive y colea. Y no solamente vive y colea, sino que se ha convertido en el motor de las pugnas y de las confrontaciones del presente, no tanto en la línea de Huntington del choque de civilizaciones, cuanto de una teodicea o una nueva teología de lo político que no está solamente en el campo de los fundamentalistas islámicos, sino también en el campo de los neoliberales y en el campo de la militarización del imperio que se produjo, por ejemplo, en el eje coordinado por los Estados Unidos. Y evidentemente también existe esa otra forma de la religión, que es la religión del arte, retardataria, reaccionaria y romántica, que encarna el propio Mario Vargas Llosa, que pretende que el arte esté insuflado de castidad y de religiosidad y de ese erotismo barato o de ese erotismo sublimatorio que él ha vendido en el capítulo anterior. Bueno, aquí va mostrando cómo estamos en una época, que lo sabe todo el mundo, de conflictos sangrientos y falta la generosidad y falta el altruismo, y contrariamente a lo que creían los librepensadores, el hombre estaba en una enorme soledad y no es capaz, y está así porque no es capaz de concebir una vida ultraterrena, y estamos cayendo en lo que llama la civilización de la pantomima. Dice, al creyente y practicante su religión, desde luego que le sirve, le permite explicarse quién es y qué hace en este mundo, le proporciona un orden, una moral para organizar su vida y su conducta, una esperanza de perennidad
luego de su muerte, un consuelo para el infortunio y el alivio y la seguridad que se derivan de sentirse parte de una comunidad que comparte creencias, ritos y formas de vida. Cuando leo esto me entran ganas de tirarme por la ventana o salir corriendo a buscar la iglesia más cercana para pedir que me reconduzcan y que me readmitan en el rebaño de la fe y de los creyentes, porque estoy viendo que carente de erotismo aristocrático, carente de virtuosismo, apartado de las creencias y de la religiosidad, pues lo que hago es enfrentarme en pelotas y desnudo a la muerte tras la cual no hay nada más. Es decir, esto es como aquella fórmula famosa, ¿no? Con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. Pues en realidad yo creía que con los estetas había que ir hasta el final, pero con los estetas cuidado, porque en el último momento hay que pedir rápidamente un cura para que te confiese. No vaya a ser que no exista nada y tengas que abandonar toda la esperanza como si fueras ya castigadito y sin músculos, un gladiador absolutamente viejuno. El cristianismo, dice, dio un impulso determinante al nacimiento de la cultura democrática. Eso está muy bien porque sirve también para la ideología de la FAES, y hay que preservar el secularismo, pero también entendiendo que para la democracia es necesario ese fondo de creencia y de religiosidad, y la sociedad tiene que crecer en una intensa vida espiritual. La reciente crisis financiera, dice en la página 180, que ha hecho tambalear a todo Occidente, tiene como origen la codicia desenfrenada de banqueros, inversores y financistas que, cegados por la sed de multiplicar sus ingresos, violentaron las reglas de juego del mercado, engañaron, estafaron y precipitaron un cataclismo económico que ha arruinado a millones de gente en el mundo. Esto es una obviedad, así fue. De otro lado, en las tareas creativas y digamos imprácticas, el capitalismo provoca una confusión entre precio y valor, en la que este último sale siempre perjudicado, algo que a la corta o a la larga conduce a la degradación de la cultura y el espíritu que es la civilización del espectáculo. Bueno, ¿qué tendrá que ver la crisis financiera con esta confusión entre el precio y el valor? La cuestión era hacer dinero y hacer a través de derivados financieros, apostar para pérdidas, es decir, apostar para que ganábamos si los demás perdían y crear la democracia o el capitalismo de casino, pero toda esta idea de volver al valor como valor estético y como valor de aquella jerarquía que había sido destruida me parece sencillamente pues una chorrada absoluta. En el dominio de la pintura vuelve, hemos visto cómo ha habido verdaderas obras de embaucadores que gracias a la moda y a la manipulación del gusto y de los coleccionistas y de los galeristas han alcanzado precios vertiginosos. Bueno, luego lanza aquí un elogio de los pensadores liberales, desde John Stuart Mill hasta Karl Popper, pasando por Adam Smith, von Mises, Friedrich Hayek, Isaiah Berlin y Milton Friedman, que señalaron que la libertad económica solo cumplía a cabalidad su función civilizatoria con el respeto a los derechos humanos, cuando la vida espiritual de la sociedad era intensa y mantenía viva una jerarquía de valores respetada y acatada por el cuerpo social. Sí, esto es casi como una nueva forma de la República de Platón, pero vamos a llamarla la República neoliberal, es decir, entran ganas de revisar este tipo de formulaciones para ver en qué medida von Mises, Hayek o los Chicago Boys y Milton Friedman crearon un sistema de valores que también serían unos valores aplicables al campo de las artes, ¿no? El gran fracaso y la crisis que experimenta sin tregua el sistema capitalista no se deben a fallas constitutivas a sus instituciones, sino al desplome de este soporte moral y espiritual encarnado en la vida religiosa que hace las veces de brida y correctivo permanente que mantiene al capitalismo dentro de ciertas normas de honestidad, respeto hacia el prójimo y hacia la ley. Por tanto, ¿qué es lo que está diciendo aquí Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo? ¿Qué sería lo que habría que hacer? Restaurar una religiosidad que serviría como espacio, digamos, articulador o como marco definidor del propio campo de los valores que permitiría el mantenimiento y el despliegue del capitalismo neoliberal. Es decir, una brida que hiciese las veces de brida y correctivo permanente. Aquí no son las tesis weberianas del espíritu protestante, ¿verdad?, el espíritu del capitalismo y la ética protestante, sino de esta especie de cristianismo neoliberal que pareciera el de los cristianos renacidos norteamericanos, que serviría como base para frenar la anarquía, para acabar con esa frivolidad que desarma moralmente y que genera una cultura descreída y sobre todo que violenta la privacidad y que lo único que busca son los 15 minutos de fama que pronosticó Warhol ya en los años 60. Una enseñanza religiosa no sectaria, dice, objetiva y responsable, en la que se explique el papel hegemónico que ha cumplido el cristianismo en la creación y la evolución de la cultura, es necesaria con todas sus divisiones y secesiones, sus guerras, sus
incidencias históricas, sus logros, sus excesos, sus santos, sus místicos, sus mártires y martirizados, y cómo ha influido para bien y para mal en la historia, la filosofía, la arquitectura, el arte y la literatura. Es indispensable si se quiere que la cultura no degenere al ritmo que lo viene haciendo y que el mundo del futuro no esté dividido entre analfabetos funcionales y especialistas ignaros e insensibles. Es decir, tiene que volver la educación religiosa y sobre todo tiene que volver el catecismo, tiene que volver la catequesis cristiana, tiene que volverte a hablar de los santos y de los mártires y de la importancia de la cristiandad en toda la articulación de la historia. Importa poco que una parte también muy sustantiva de la historia de la cultura no sea precisamente la de la cristiandad, ni siquiera que se haya producido el proceso desde la ilustración de la secularización, sino que lo que hay que hacer es agarrar de nuevo la cruz y evangelizar y llevar esta máxima de que no hay democracia sin cristianismo y no se sostiene la cultura y no escapamos del analfabetismo sino es a través de esa creencia y de esos valores religiosos de un carácter objetivo y responsable, sin tener en cuenta de que en muchos momentos ha sido la propia Iglesia, que decir, en la España del franquismo, la que hizo que los niveles de analfabetismo y la falta de pensamiento crítico llegaran a índices tan bajos que se convirtieron en absolutamente alarmantes. Tiene aquí un artículo previo que se titula La señal de la cruz, en el que dice que aunque no es creyente está convencido de que la sociedad no puede convertirse en una verdadera cultura democrática si no está impregnada de la vida espiritual y moral, que es un artículo que publicó en el 95, y luego también un artículo que se llama Defensa de las sectas contra lo que él llama la mafia progresista y la necesidad de la religión como el camino que conduce hacia la vida espiritual. Y viene ya por fin en lo que llama reflexión final y dice: termino con una nota personal algo melancólica. Desde hace algunos años, sin que yo me diera bien cuenta al principio, cuando visitaba exposiciones, asistía a algunos espectáculos, veía ciertas películas, obras de teatro o programas de televisión o leía ciertos libros, revistas y periódicos, me asaltaba la incómoda sensación de que me estaban tomando el pelo y que no tenía cómo defenderme ante una arrolladora y sutil conspiración para sentirme o hacerme sentir como un inculto o un estúpido. Bueno, tal vez tengas complejo de inferioridad intelectual y eso te hace que te sientas como un inculto, como un estúpido cuando ves ciertas cosas, en vez de pensar que estudiando, analizando, reflexionando podrías, yo creo que fácilmente llegar a comprenderlas e incluso a disfrutarlas si no tuvieras esos prejuicios que te lastran en una estructura absolutamente religiosa, ideológico-tradicionalista, ¿no? A mí ese tipo de cuestiones de sentir que cuando estoy viendo o analizando o enfrentándome a ciertas cuestiones me toman el pelo, pues es algo que tengo que decir, y no es para jactarme ni para ser más vanidoso y narcisista de lo que ya lo soy. A mí no me ocurre, entre otras cosas, porque, como se puede apreciar, estoy calvo como una bola de billar y además de cuando en cuando me entrego incluso a hacer conciertos de calva, con lo cual todo este tipo de cosas me parecen estupideces. También señala que un mundo sin valores estéticos es un mundo en el que no merece la pena vivir, que hay que apartarse de las diversiones de las masas y del gran público y que hay que afrontar los asuntos problemáticos y que hay que crear un modelo de enfrentamiento con las ideas que sea bueno, original y no meramente epigónico. Dice que él ha empezado a sentir que muchos pensadores y escritores me estaban tomando el pelo, vuelve sobre ello 4 páginas después, y estaban dirigidos a un público de patapanatas, pero también podría ser, ya que nada se está quieto en el mundo que vivimos, que este fenómeno, la civilización del espectáculo, perezca sin pena ni gloria por obra de su propia nadería y que otro lo reemplace, acaso mejor, acaso peor, en la sociedad por venir. Confieso que tengo poca curiosidad por el futuro en el que, tal como van las cosas, tiendo a descreer. Bueno, cuando uno no tiene confianza, yo tampoco soy un futurista, tal vez me interesó demasiado el punk para creer en el futuro, pero cuando uno ha llegado al nivel de descreimiento y sobre todo al nivel de atonía y de inercia mental en el que se encuentra Mario Vargas Llosa, lo mejor que uno puede hacer es ponerse una y otra vez los discos de los Panchos, es decir, escuchar boleros de los Panchos al atardecer y tal vez comprarse una máquina, un televisor en el que enganchamos el karaoke y cantar el Si tú me dices ven, lo dejo todo, en vez de lanzar estas letanías del crepúsculo. Bueno, dice que sobre todo estamos de nuevo en esta letanía de la corrupción y frivolidad de la vida, que con todo estamos siempre a tiempo de rectificar, que hoy estamos en una literatura desmañada, indescifrable, que es la que domina el mundo de los blogs, de Twitter y de Facebook. También, evidentemente, este es un terreno para
Vargas Cosa verdaderamente malísimo, y dice: mi impresión es que a la literatura, la filosofía, la historia, la crítica de arte, no se diga la poesía, todas las manifestaciones de la cultura escritas para la red serán sin duda cada vez más entretenidas, es decir, más superficiales y pasajeras, como todo lo que se vuelve dependiente de la actualidad. No es raro que una época que tiene en sus proezas haber acabado con el erotismo se esfume también en el hedonismo refinado que enriquecía el placer espiritual de la lectura con el físico de tocar y acariciar. Bueno, está claro que Vargas Llosa lo que más le preocupa es la decadencia del erotismo. Es una cosa que le pasa, supongo que a casi todos, y me pasará a mí también cuando llega ya uno a una edad provecta, en la gerontocracia, o cuando uno llega a esa condición que se llama de viejo verde, es decir, cuando uno ya está totalmente putrefacto emocionalmente, pues surge esa especie de furor que no puede ser satisfecho con nada. Por lo tanto, esta especie de vocación continua del erotismo es fruto más de las canas, de la edad y de la falta de intensidad erótica, o de la falta de tensión y de erectibilidad, que de otra cosa. Y aquí de nuevo pues hay una piedra de toque, un artículo antiguo que se titula Más información, menos conocimiento, que parte de los análisis de Nicolás Carr sobre qué es lo que ha hecho la red con nosotros y cómo ha ido desapareciendo el proceso de la lectura. Y también introduce un artículo que se llama Dinosaurios en tiempos difíciles, en el que dice que el trabajo literario es una responsabilidad que no se agota en lo artístico, sino que está unida a una preocupación moral y una acción cívica, y que a veces un intelectual parecería un dinosaurio con pantalones y corbata rodeado de computadoras en una época en la que todo se ha tornado light, y que esto nos lleva a un pesimismo creciente. Me apresuro a decir que, aunque creo que dice la literatura debe comprometerse con los problemas de su tiempo, y el escritor escribir con la convicción de que escribiendo puede ayudar a los demás a ser más libres, sensibles y lúcidos, estoy lejos de sostener que el compromiso, entre comillas, cívico y moral del intelectual garantice el acierto, la defensa de la mejor opción, la que contribuye a atajar la violencia, reducir la injusticia y hacer avanzar la libertad. Sí creo firmemente, que sin renunciar a entretener, la literatura debe hundirse hasta el cuello en la vida de la calle, en la experiencia común, en la historia que está haciéndose. Me gustaría saber qué hundimiento en la calle tiene Vargas Llosa, salvo en las calles de la Moraleja, que recorrerá en automóvil, o en las calles de las zonas residenciales hipercaras y sofisticadas en las que lleva viviendo mucho tiempo, y lo lejos que ha estado siempre de esa calle o de esa historia haciéndose, que ahora pretende justificar. No hay que participar de la sociedad letárgica, dicen las últimas páginas del libro, sino que hay que buscar esa dimensión de cuestionamiento de nuestro tiempo y de lucha contra los peores de sus males. Y sobre todo termina diciendo que Benjamin y Popper, el marxista y el liberal, heterodoxos y originales dentro de las grandes corrientes de pensamiento que renovaron e impulsaron, son dos ejemplos de cómo escribiendo se puede resistir la adversidad, actuar e influir en la historia. Modelos de escritores comprometidos los cito para terminar como evidencias de que, por más que el aire se enrarezca y la vida no les resulte propicia, los dinosaurios pueden arreglárselas para sobrevivir y ser útiles en tiempos difíciles. Bueno, está bien que Vargas Llosa termine con este elogio de Benjamin, del que no dice nada, porque tampoco queda claro que haya leído alguno de sus textos, porque si hubiese leído, yo qué sé, Calles de Dirección Única, hubiese leído el archicitado ensayo de la obra de arte en la época sobre utilidad técnica, en ningún caso supongo que estaría diciendo las majaderías que suelta aquí en La civilización del espectáculo. A Popper sí que parece que conoce y ha afrontado sus textos de la sociedad abierta, un pensador que a mí no me interesa tampoco prácticamente nada, o me parece que su discurso en torno al historicismo y las posiciones políticas es francamente un discurso también ultra reaccionario y degenerativo. Pero sobre todo me gusta esa idea de la defensa del intelectual como un dinosaurio, porque de nuevo es un autorretrato, es decir, es un autorretrato de Vargas Llosa como un dinosaurio que desaparecerá, bueno, no por la caída de un meteorito, sino por el propio meteorito que se arrojó escribiendo este libro, que es un libro, bueno, no es que pese tanto como un meteorito ni que tenga efectos tan devastadores, porque es un libro más bien tipo piedra pómez. Es bastante interesante que en portada hayan puesto esta ilustración con los acróbatas y que están haciendo pues aquí acrobacias y están como, bueno, haciendo equilibrios fantásticos y contorsiones, pero también tienen esa condición de trapecistas que se están colgando en vez del trapecio de las letras, porque también Vargas Llosa, afrontando este tema de el espectáculo, de la cultura y de qué sucede en nuestra época, es un trapecista
Lo que pasa que es que se ha puesto a montarse en el trapecio no como Pinito del Oro, con virtuosismo acrobático, sino teniendo un montón de redes que le sostienen, y esas redes no son las redes sociales, sino las redes mediáticas que estaban preparadas para darle una gran ovación, porque hay que decir que palmeros no le faltan, y sobre todo tampoco faltan adláteres dispuestos a dejar que se les caiga la baba en presencia de este mega intelectual, escritor, que hace que por fin podamos vivir en un mundo que es totalmente putrefacto y que gracias a sus reflexiones recupera el espíritu, la creencia y nos permite bajar a la calle y construir una historia absolutamente maravillosa que nos permite recuperar los valores esenciales de la cultura que parecía que estaban perdidos para siempre. Por tanto, este es un libro al que le he dedicado 2 sesiones, un libro que cuando lo leí ya hace años me pareció pues absolutamente calamitoso, y ahora que he tenido que revisarlo o darle una lectura a los subrayados que hice, pues me parece todavía peor. Lo incluyo en esta sección de libros recomendados, pero sencillamente recomendados para quien quiera echarle un vistazo, pero en ningún caso como libros que sean de mayor utilidad que aquella que tienen para mí, que es volver a sentarme en la convicción de que Vargas Llosa, en el plano de la reflexión teórico-intelectual, es un absoluto cero a la izquierda.